Audiencia, hoy retomamos uno de los temas más escalofriantes que hay en el canal y que no había publicado mucho en este. Son nuevas historias sobre esta supuesta superstición de ya no salir a la calle si alguien te llama y ya estás acostado. Porque se dice que en realidad quien te está hablando es la muerte misma. ¿No me crees? Bueno, comencemos con esta primera historia, que nos la mandan anónimamente. Comencemos. Hace poco más de año y medio viví una experiencia que cambió mi forma de ver las cosas, especialmente esa frase que todos dicen: nunca salgas si ya estás acostado. Esa noche yo ya estaba en pijama, acostado en mi cama, casi dormido, viendo el teléfono. Era pasadita de la 1 de la mañana. Terminé de ver un video y cerré los ojos, pero de repente recibí una llamada de una chica que en ese momento me gustaba mucho. Alguien con quien intentaba acercarme como para empezar algo, pero sin nada formal todavía. Nunca me llamaba a esa hora, así que me sorprendió mucho. Me dijo que estaba con unas amigas y otros chicos. Me invitó a salir a una fiesta, a pasar un rato con ellas. Yo le dije que no, que ya estaba a punto de dormir y que no me parecía buena idea salir tan tarde. Pero ella comenzó a insistir mucho. Insistió tanto que al final terminé aceptando. Pensé que, bueno, iba a ser algo sencillo, nada malo. No tardaron mucho en pasar por mí, quizá 20 minutos mientras yo me cambiaba. Junto con ellas venían otros chicos que yo no conocía. Todos se veían más grandes que nosotros y se notaba que llevaban rato en ese ambiente. Llegamos a una casa grande, con luces bajas, música alta y un espacio para bailar. En ese lugar no había más gente, solo nosotros y esos chicos que llegaron con ellas. Yo comencé a bailar con la que me gustaba. Comencé a pasar un buen rato, pero pronto sentí algo raro en mi bebida. Como que me estaba haciendo efecto muy rápido. Pronto todos sentimos un sueño intenso, pesado, como si no pudiéramos mantener los ojos abiertos. Y me dormí. Lo siguiente que recuerdo es despertar atado junto a las chicas, en un lugar completamente distinto. Habían personas con pasamontañas que pedían números. Hablaban sobre un rescate. Nos tenían ahí sin poder movernos, sin saber cuánto tiempo estaríamos ahí. Fue aterrador. Estuvimos ahí 3 días, con muy poca comida, muy poca agua. Nos maltrataban. Fue aterrador, no puedo describirlo. Nos hacían grabar notas de voz mientras a mí me golpeaban. Después de esos 3 días y gracias a que nuestros padres hicieron el pago que pedían, nos dejaron libres, pero nos fueron a tirar en un campo alejado de la ciudad en plena oscuridad. Mientras caminábamos de regreso, yo le pregunté a la chica que me gustaba si había conocido a esos hombres antes, porque ellos eran los culpables. Pero me dijo que no, que los habían conocido esa misma noche en un antro, que no sabía que estaban metidos en malos pasos. Después de eso ya no le hablé más. La bloqueé de todo. No quería saber nada de ella ni lo que pasó esa noche. Esa ocasión llegamos con bien a nuestras casas. Ahora sé que hay cosas que uno no debe aceptar, que si ya estás acostado y a punto de dormir, lo mejor es quedarse donde estás. No importa quién te llame o quién te ofrezca, tu seguridad vale más que una noche de fiesta. Crecí en un pueblo pequeño de esos donde todos en la localidad se conocen y las calles quedan solitarias después de las 10 de la noche. Ahí la gente, y más los abuelitos, siempre repetían una frase que yo no tomaba en serio: nunca salgas si ya estás acostado, porque te puede pasar algo. Para mí era solo una forma de decir quédate en casa. Una noche de sábado yo ya estaba en la cama intentando dormir. Eran como las 12:30. Estaba escuchando una radio pequeñita que tenía a un lado de mi cama, pues ahí ponía una estación bajita para relajarme. Pero en eso escuché que tocaron mi puerta.
Era mi primo Toño y otros dos de sus amigos. Venían animados y me dijeron que iban a ir a una fiesta que se estaba armando en el pueblo de al lado, una procesión que cada año se festejaba. Al principio les dije que no, que ya estaba cansado y que estaba a punto de dormir. Pero empezaron con el típico, ándale, no seas aburrido, no seas... Imagínense las palabras mejor. Es aquí cerquita. Al final me convencieron. Me puse unos zapatos y salí con ellos. En el pueblo las calles estaban oscuras, con apenas unas cuantas lámparas encendidas. Caminamos como media hora hasta llegar al otro pueblo, a una cancha donde la música retumbaba. Habían mínimo unas 100 personas, todos bebiendo, bailando y riendo, lo normal en esas procesiones. Llegamos bien, pero no llevaba ni 3 minutos ahí cuando vi que de pronto 2 grupos de muchachos comenzaron a discutir. Primero fueron empujones y luego gritos. La música se detuvo de golpe cuando uno de ellos rompió una botella contra el suelo. No nos dio tiempo de reaccionar, pues uno de los grupos empezó a golpear al otro. Y en segundos todo se volvió un caos. La gente corría, las mujeres gritaban y las botellas volaban por el aire. Intentamos escaparnos, pero Toño se tropezó y cayó. Cuando lo ayudé a levantarse, un tipo que no conocíamos nos confundió con el otro bando. Y ahí fue cuando me dio un golpe directo en la ceja. Fue tan fuerte que me nubló la vista. Toño, ahí mismo en el suelo, recibió un botellazo en la cara y comenzó a gritar de dolor. Un señor que vio que nosotros no éramos el del problema, nos jaló y nos metió a su casa para protegernos. Desde la ventana todos vimos cómo la pelea seguía, y pronto después cómo llegó la patrulla del municipio, pero ya era tarde. Varios terminaron tirados. Esa noche terminé en el centro de salud con 3 puntos de sutura en la ceja y un dolor de cabeza que me duró 3 días. Toño se fracturó el brazo por alguna caída y le pusieron puntadas en la cara. Así estuvo con su yeso un mes. Lo peor de todo es que cuando regresamos a casa, mi abuelita estaba en la puerta esperándome. Me dijo con esa mezcla de enojo y preocupación: te lo dije, nunca debiste salir, mijo. Si ya estabas acostado, ¿para qué te vas? Y tenía razón, porque si me hubiera quedado en la cama, no me habría metido en una riña que ni era mía. Desde entonces aprendí que debía hacerle caso a los dichos que dicen los ancianos, y que en un pueblo las cosas pueden ponerse feas muy rápido. Siempre he pensado que uno se mete en los peores problemas cuando hace cosas que no tenía planeadas. Y si me hubieras preguntado hace unos años, te habría dicho que eso de no salgas si ya estás acostado es solo una frase para flojos. Pero una madrugada entendí que era más un buen consejo de vida. Vivimos en una colonia tranquila, o al menos eso pensaba. Esa noche estaba en la sala viendo una película en familia. Mi esposa, mis 2 hijos pequeños y yo. No era tan tarde, quizá a las 11 de la noche, pero ya todos teníamos sueño. Los niños se fueron a la cama y nosotros estábamos a punto de hacer lo mismo. Pero entonces mi hijo mayor, que en ese tiempo tenía 19 años, se despertó, se levantó de su cama y nos dijo que le había dado sed. Fue a la cocina, abrió el refrigerador y se molestó porque no había refresco. Yo pensé que ahí quedaría la cosa, pero dijo que iba a bajar a la tienda de la esquina para comprar uno. Le dije que no, que ya era muy tarde, que mejor tomara agua o esperar hasta el día siguiente. Él, como todo joven terco, me respondió: es rápido, papá, ahorita vengo. Ni siquiera se puso suéter, solo agarró unas monedas y salió. La tienda está a unas cuantas casas, un trayecto que no debería tomar más de 2 minutos. Yo seguí en la sala, pero pasaron 5, 15, 20 minutos y no regresaba. Ahí fue cuando sentí ese hueco en el estómago. Fui abajo y miré a lo lejos. Vi unas patrullas con las torretas encendidas. Corrí. Había un poco de gente reunida y un policía me detuvo para que no me acercara demasiado. ¿Es usted familiar?, me preguntó. Apenas pude decir que sí cuando me soltó la noticia.
Mi hijo había sido asaltado. Uno de los tipos le pidió el celular, pero él intentó correr y le dieron una puñalada en el abdomen. Lo encontré tirado en el suelo, pálido, respirando con dificultad. Aún tuvo fuerzas para mirarme y decir: «Perdón, papá». Yo estaba desesperado, gritando que llamaran a la ambulancia. Pocos minutos tardaron y llegaron. Lo llevaron al hospital y lo operaron de emergencia. Sobrevivió, pero estuvo semanas en terapia intensiva. Cuando ya pude hablar con él, ya más tranquilo, le pregunté que qué había pasado. Me dijo que al salir de la tiendita sintió que lo seguían, así que apuró el paso, pero los tipos lo alcanzaron antes de que pudiera llegar a la casa. Y ahí ocurrió todo eso. Desde entonces, cada vez que veo que alguien dice que no salgas si ya estás acostado, no pienso en fantasmas o cosas paranormales. Pienso en lo sucedido de mi hijo, en la sensación de impotencia que me dejó. Porque si él se hubiera quedado en la cama, no habríamos pasado por todo eso. Así que créeme, no es solo un dicho de viejos. Cuando ya estás en casa y seguro, no te expongas, no salgas. Miren, yo nunca fui de creer en dichos viejos ni en esas advertencias que repiten la gente. Eso de no salgas si ya estás acostado siempre me sonaba como una tontería, algo que diría mi mamá o mi esposa para que no anduviera en la calle de noche. Pero hace 3 años, aprendí de la peor manera que a veces esas frases esconden más que simples supersticiones. Yo trabajaba como taxista. Ese día había tenido un turno pesado, de esos que te exprimen hasta el último de energía. Me fui a mi casa como a eso de las 10 de la noche. Cené con mi esposa y nos acostamos a ver un poco la tele antes de dormir. A las 11:30 me dormí, pero por ahí de las 2 de la mañana mi teléfono sonó. Era un cliente fijo, un señor que trabajaba en el aeropuerto y que siempre me pedía el servicio para llevarlo a su trabajo, pero temprano. Atendí el celular y me dijo que necesitaba que lo recogiera urgente, porque estaba muy borracho. Yo le dije que estaba en pijama, que ya no trabajaba de noche, pero él me insistió. «Es rápido, compa, te pago 500 pesos», me dijo. Me quedé pensando unos segundos. Teníamos que pagar la colegiatura de mi hija y andábamos cortos de dinero. Así que contra lo que me pedía el cuerpo acepté. Me levanté, me puse la ropa encima de la pijama y mientras me ponía la ropa mi esposa se despertó. Le conté y ella, algo asustada, me dijo: «No salgas, viejo, que no ves que ya estabas dormido y tu ángel de la guarda no está ahorita contigo. Ya mañana sacas ese pago, duérmete». Yo me comencé a reír y le dije que no inventara esas cosas de pueblo. Me fui burlándome. El camino al aeropuerto estaba tranquilo, demasiado tranquilo para esa hora. No había casi coches y el aire estaba húmedo, como si fuera a llover. Recogí a aquel hombre, platicamos un poco y lo dejé en su casa. Todo normal. Pero en el regreso, ahí fue donde todo cambió. Yo iba por una avenida larga, de esas de 3 carriles, y a lo lejos vi un tráiler en un carril contrario. Venía muy rápido. No le di importancia. Pero en un abrir y cerrar de ojos, lo vi perder el control. Se fue contra la barda de contención, la rompió y se me vino encima. Recuerdo que lo único que hice fue girar el volante con todas mis fuerzas para esquivarlo. Escuché el golpe en la parte trasera, un ruido metálico horrible, y luego todo se volvió un remolino. El taxi se volcó, las luces de las calles giraban, los vidrios se rompían, horrible. Cuando todo se detuvo, estaba de lado, atrapado entre el asiento y el volante. Me ardía todo el cuerpo y sentía la cara caliente. Afuera se escuchaban gritos y pasos corriendo. Unos hombres me sacaron y me recostaron en el pavimento mientras llegaba la ambulancia. En el hospital me dijeron que había tenido suerte de seguir vivo. Me fracturé 2 costillas y una pierna. El coche quedó inservible. Estuve meses sin poder trabajar.
Y lo peor fue que esa noche, antes de salir, mi esposa me dijo y me insistió que ya no saliera. Yo me reí, me burlé, le dije que no fuera una exagerada. Pero ahora cada vez que escucho esas historias de tu canal sobre este tema, se me revuelve el estómago, pues pienso que quizá puede ser real. Aunque también me niego a creer porque a veces es simplemente que de noche, cuando ya estás en casa y tu cuerpo está en reposo, el mundo allá afuera se vuelve más peligroso. Sin embargo, creo que son demasiadas coincidencias. Siempre fui de esas personas que siempre están disponibles para sus amigos. Sin importar la hora, si alguien me necesitaba, ahí yo estaba. Pero esa forma de ser me llevó a vivir la noche más difícil de mi vida. Era un viernes. Había trabajado todo el día y llegué a casa rendida. Me di un baño rápido, cené algo ligero y me metí a la cama. Ya casi me estaba durmiendo. No pasaron ni 15 minutos cuando mi celular sonó. Vi el nombre en la pantalla. Era Laura, mi mejor amiga desde la secundaria. Contesté y la escuché llorando. Apenas podía hablar. Pero me dijo que había discutido con su pareja y que necesitaba que la acompañara porque él se había puesto muy violento. Me pidió que fuera a su casa, que no quería estar sola. No lo pensé 2 veces. Me puse unos jeans y una sudadera. Agarré las llaves del coche y salí. Eran las 3:30 de la mañana. Las calles estaban desiertas y el aire frío. Laura vivía a unos 15 minutos en coche, cruzando una avenida grande. Recuerdo que iba revisando el retrovisor a cada rato, no porque sintiera miedo, sino porque todo estaba demasiado vacío. Ese tipo de silencio me incomodaba. Al llegar a un semáforo, la luz estaba en verde para mí. A mi derecha no vi venir a nadie, así que seguí. Pero de pronto, de la nada, un coche salió a toda velocidad de una calle lateral, ignorando su alto. Lo último que vi fueron las luces directo hacia mí. Aquel golpe fue brutal. Sentí como mi cuerpo se sacudió contra el cinturón y mi cabeza golpeó el vidrio lateral. El sonido de aquel choque, las llantas, aún me persiguen en mis sueños. Aquel coche giró sobre sí mismo y terminó contra un poste. Yo estaba aturdida, con un zumbido fuerte en los oídos. Intenté moverme, pero un dolor insoportable en la pierna me dejó claro que algo estaba roto. Intenté salir, pero la puerta también estaba atascada. Empecé a entrar en pánico, hasta que un par de vecinos que escucharon el choque llegaron corriendo y llamaron a la ambulancia. En el hospital me dijeron que tenía fractura en la tibia y algunos otros huesos, además de las heridas y los golpes por los vidrios. El conductor del otro coche iba ebrio. Ni siquiera recordaba haber pasado por ahí. Cuando por fin pude hablar con Laura, me contó que en cuanto colgó conmigo, otra amiga que vivía más cerca fue a su casa y todo quedó en calma. Mi ida no había sido necesaria, y yo en cambio terminé con meses de recuperación y cicatrices que todavía llevo. Desde entonces esa frase que antes me parecía exagerada, ahora la llevo grabada. No salgas si ya estás acostado. Audiencia, ¿qué les parecieron estos relatos? ¿Tú crees en este dicho? Comenta aquí abajo tu opinión. Y bueno, si les gustaría otro volumen, dejen su like y compartan este episodio. Ahora me despido y nos vemos pronto en un nuevo episodio.